Cordial saludo, doctor y compañero. Mi nombre es Karen Vivena Rueda Díaz. Soy estudiante del programa Administración de Empresas de la UNAR y a continuación voy a explicar el trabajo de sistemas y servicios de transporte. ¿Qué es el transporte? El transporte es un conjunto de procesos que tiene como finalidad el desplazamiento y la comunicación entre ciudades o personas. Pueden ser transportes, los medios de transporte pueden ser automóvil, camión, aviones, trenes, ¿sí? La generalidad de los sistemas de transporte. ¿Dónde se origina esto? Esto se origina, ¿por qué? Porque a comienzos la humanidad necesitaba trasladar personas o bienes de un lado a otro, de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Más que todo eran pueblos. Hace 600 años se realizaban balsas, o sea, con troncos de ríos para poder desplazarse entre ríos, ¿sí? Hace 5000 años se construía la primera rueda para jalar las carretas de los caballos. Bueno, componentes del sistema de transporte. Los principales componentes del sistema de transporte son, ¿cuáles son? El usuario, el vehículo, la viabilidad o la infraestructura. Es decir, si usted tiene un carro, pues lógicamente tiene que ir por una carretera. Entonces, en la viabilidad o infraestructura, a eso es que hace referencia. Los dispositivos de control son aquellos que permiten la supervisión de todos los usuarios en cualquier medio de transporte, tanto terrestre como aéreo, como férreo, y tienen un reglamento interno entre ellas. El medio ambiente general es el acondicionante del accionar humano y el vehicular y define el natural cultural. La logística comercial internacional. La logística es un conjunto de operaciones destinadas a transportar materias primas o productos finalizados de un país de origen, que es el exportador, a un país de llegada, que es el importador, donde se utilizarán los recursos recibidos para la fabricación del producto. Bueno, en fin, la misión de la logística es contar con los bienes o servicios necesarios en el lugar, tiempo y condición deseada. Una cadena logística entendida como el conjunto de eslabones necesarios para satisfacer el posicionamiento de bienes o servicios bajo las características señaladas, presentan tres grandes componentes. ¿Cuáles son? El abastecimiento, producción y distribución. Vamos a mirar el primero, abastecimiento. ¿Qué hace el abastecimiento? Es la fuente del suministro de los bienes de producción que han de integrarse al proceso de composición o formulación del bien o servicio. Depende de manera intrínseca las características del bien que se va a producir. ¿Cuál es el segundo? La producción es el conjunto de procesos mediante los cuales se alcanza el objetivo productivo del bien o del servicio. ¿Qué pasa en la distribución? Es el conjunto estructural, el construir los mecanismos de enlace entre el abastecimiento y la producción, es decir, los procesos logísticos estructurales son ciclos interdependientes. O sea, ¿qué se hace en la distribución como tal? Es el cargamento de los productos que se van a realizar, que se van a enviar a ciertos lugares. ¿Qué genera el transporte? El transporte genera diferencias geográficas, también genera especialización de manufacturera, economías de escala, políticas de cohesión. ¿Qué son esas políticas de cohesión? Se refiere a la interconexión territorial en pro de los objetivos económicos, socioeconómicos de toda la parte territorial. Política de relación internacional. Puede ser el caso de afinidades sociopolíticas, tales como la Comunidad Europea. La geografía económica es la rama de la geografía humana que relaciona y simpatiza la economía económica con el lugar del mundo que se lleva a cabo. Esa es la geografía económica. ¿Cuáles son las rutas? Las rutas pueden ser las redes ferroviarias,
transportes terrestres entre regiones que se encuentran incomunicadas o con países industrializados por carreteras, es decir, conectan países con otros países. El transporte marítimo son esas cargas que van por alrededor del mundo por el mar. Transporte aéreo son las que más son utilizadas, pues es el medio de transporte para enviar y transportar personas mucho más rápido. ¿Cuáles son los terminales? Los terminales de carga en cada uno de los modos de transporte en principio cumplían la función de prestar los servicios de manipulación de esta, servir de interfaz entre los distintos modos de transporte para la construcción de cargas. El comercio internacional ha crecido bastante. El manejo de la carga en terminales ha llevado a que éstas se modernicen y se especialicen únicamente en servir. A nivel mundial se están desarrollando muchas terminales especializadas ligadas a los tráficos que movilizan cada uno de los medios de transporte. Modos y medios de transporte. La función del transporte es mucho más relevante entre distancias mayores y las dificultades asociadas con estos grandes problemas. Los modos de transporte puede ser aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, entre otros. Los medios de transporte, por su parte, se refieren a vehículos. Los modos de transporte se refieren a vehículos según el modo escogido: avión, barco, camión, carro, ferrocarril. Diferentes sistemas de transporte, ¿cuáles son? Los acabamos de nombrar. Puede ser un autobús, un barco, un tren, un helicóptero, una moto, una bicicleta, un submarino, un taxi, ¿sí? Cuando hablamos de transporte para la logística y la cadena de suministro, rápidamente nos vienen a la cabeza los más habituales, cuáles son: la carretera, el ferrocarril, el aéreo y el marítimo. Esos son los más comunes. El sistema de transporte terrestre es el que va por vías, ¿sí? ¿Cuál es la principal efectividad de este sistema? ¿Sí? Que puede recorrer distancias en vehículos, pero también puede recorrer distancias con los trenes y se comunican de manera terrestre. El sistema de transporte aéreo, este es el más rápido de todos los sistemas de transporte porque, como les dije, permiten que se transporten de manera más rápida y eficaz personas y productos que necesiten enviar o exportar. El sistema de transporte marítimo son los empleados en el mar, son ideales para enviar cantidades o volúmenes de productos a otros países. El sistema de transporte multimodal es la articulación entre los modos de transporte a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo y material de mercancías. En este proyecto se articulan diferentes medios de transporte, es decir, de un vehículo. ¿Cómo se mejora la competitividad del país en base en el mejoramiento de nuestros sistemas y servicios de transporte? En Colombia se han hecho importantes esfuerzos por implementar más sistemas de transporte urbano eficientes. Para ello se han generado políticas públicas y nuevos modelos económicos. Sin embargo, no ha sido suficiente para implementar sistemas tecnológicos y de control que permitan una cobertura mayor a este. Se debe tener en cuenta que se deben implementar medidas que le permitan a los usuarios salir y tener mayor seguridad a la hora de abordar estos medios de transporte. Si esto se llegara a tener en cuenta la seguridad de los usuarios, si se adoptaran estas medidas, pueden llegar a solucionar muchos inconvenientes, sobre todo en materia de seguridad y movilidad, claro está. Se deben realizar campañas que le brindan a los usuarios mejores beneficios y se debe disminuir los precios en los pasajes. También se deben realizar construcciones y más construcciones viales que permitan el mejor transitar de los vehículos por esta vía. Muchas gracias.